ha estado en Pamplona, invitado por la Asociación Navarra de Defensa de la Vida, ANDEVI, y Jóvenes Pro Vida, el profesor norteamericano Dr. Bernard Nathanson. El Dr. Nathanson, profesor de obstetricia y ginecología clínica de la Universidad de Cornell y jefe del servicio de obstetricia del Hospital St. Luke, es conocido a nivel internacional por su lucha por el derecho a la vida del no nacido y por sus vídeos El grito silencioso y El eclipse de la razón, en los que se denuncian las técnicas abortivas empleadas en la actualidad. El Dr. Nathanson, que en los años 60 fue miembro promotor y fundador de un grupo de presión en pro del aborto y que personalmente realizó numerosos abortos en su clínica de Nueva York, en 1972 dimitió de su cargo y a través de diversos estudios y con aplicación de tecnología punta, cambió su actitud al obtener pruebas científicas irrefutables de que el feto era un ser humano. Desde entonces, ha dedicado todos sus esfuerzos a defender el derecho a la vida del no nacido. Dr. Nathanson, bienvenido. Gracias. Con mi primera pregunta quisiera situar un poco a nuestros espectadores. En los años 70 usted era uno de los líderes abortistas de Estados Unidos. Hoy es usted líder también, pero del movimiento antiabortista. ¿Cómo fue ser lo primero y cómo lo segundo? How did you start being involved in abortion and why you started? Comencé a apoyar el aborto a consecuencia de mi experiencia como residente de ginecología y luego como joven médico cuando acabé la residencia. Veía llegar al hospital a mujeres con trágicas consecuencias de abortos ilegales, que era lo que había en aquellos años. Entonces no disponíamos de sofisticados antibióticos, las transfusiones sanguíneas eran raras y esas mujeres que se habían sometido a abortos ilegales se ponían muy enfermas y muy a menudo morían. De modo que mis simpatías aumentaban por estas personas y como resultado me vi políticamente envuelto en el movimiento a favor de la legalización del aborto, a favor de cualquier ley restrictiva en ese campo. Promoví también un grupo denominado NARAL, Liga Nacional a favor de los derechos al aborto. El objetivo de este grupo era cambiar, mejor dicho, abolir todo tipo de legislación antiabortista, no solo en Estados Unidos, sino también en todo el mundo. Pero a medida que pasaba el tiempo y nuestra ciencia tecnológica avanzaba, se hacía cada vez más sofisticada, abría nuevos horizontes y se hacía cada vez más incisiva. Empecé a darme cuenta que legalizando el aborto, lo que estábamos haciendo era, en definitiva, destruir a seres humanos, vidas. Antes no disponíamos de toda esa ciencia, pero poco a poco fuimos teniendo a nuestra disposición uno tras otro: ultrasonidos, monitorización de la actividad cardíaca fetal, fetoscopía, cordocentesis, el Doppler pulsado. Todas estas innovaciones comenzaron a mostrarme no solo la humanidad fisiológica del feto, sino también su humanidad social y espiritual. Todo ello se convirtió dentro de mí en una fuerza moral arrasadora y por lo tanto no tuve más remedio que cambiar de postura. Pero si todo esto es científicamente tan obvio, ¿por qué no cambia todo el mundo? Porque mucha gente que dispone de esa evidencia científica se ve dominada por presiones y puntos de vista políticos, legales y sociales, y estas presiones acaban anulando, por lo menos en sus mentes, la información científica de la que disponen. Aunque ahí está la ciencia y la utilizan, se ven condicionados por una presión legalista tan dominante que prefieren no pensar en la ciencia.
Today, Entonces, hoy en día, ¿cuál es la situación entre los médicos y especialistas en Estados Unidos? Tienen que darse cuenta que los médicos no somos líderes y menos aún en el campo de la política. Los médicos somos seguidores. De modo que los médicos, no todos, claro, pero en su mayoría, han optado por la postura política más de moda, que es la de que el aborto libre voluntario no solo es deseable, sino incluso necesario. Cuando el gran público cambie su postura sobre el aborto, esos médicos la seguirán. Por otra parte, tiene que saber que en Estados Unidos el aborto es un negocio extremadamente lucrativo. La industria del aborto genera probablemente $1 billón al año, o sea, 100 billones de pesetas cada año. O sea que esta es una de las razones. Es una inversión económica enorme. Los grupos a favor de la legalización del aborto siempre enarbolan estadísticas. Dicen, como hay tantos y tantos abortos clandestinos, vamos a legalizarlo y así la gente no correrá peligro, como usted mismo ha dicho antes. ¿Estos números, estas cifras, son auténticas? ¿Están elaboradas con precisión estadística? also statistically, or Cuando pusimos en marcha nuestro grupo Naral, ese grupo de presión de índole política que he mencionado antes y cuya finalidad era abolir todas las leyes antiabortistas, también nos dedicábamos a fabricar estadísticas. O sea, mentimos. Las estadísticas eran falsas. Sabíamos perfectamente que eran falsas. Pero era necesario mentir para conseguir el objetivo político deseado, para convencer al país que el aborto ilegal era extremadamente peligroso, muy extendido y absolutamente letal para las mujeres. De modo que, aunque sabíamos que se producían probablemente de 100.000 a 150.000 abortos ilegales cada año en Estados Unidos, nosotros proclamamos desde Naral que había más de 1 millón. We, that is the NARAL, claimed there were 1 million abortions a year. De modo parecido, sabíamos que cada año morían unas 200 a 300 mujeres por complicaciones originadas por los abortos ilegales, pero nosotros dábamos la cifra de 5.000 y hasta 10.000. Como no había datos oficiales, no había cifras sobre abortos ilegales, simplemente porque eran ilegales, pudimos escapar y seguir adelante con nuestras estadísticas. Nadie podía ofrecer otros datos, de modo que llegamos a convencer, a base de esas estadísticas, al gran público que llegó a la conclusión que el aborto ilegal era muy peligroso, muy extendido y que había que hacer algo para remediarlo. Fue una táctica muy eficaz. Pero sus detractores hoy pueden decir que en sus vídeos a favor de la vida usted también maneja números y estadísticas sobre el número de abortos legales. ¿Esos números son ciertos? Pero es que la diferencia ahora es que cualquiera de esos datos puede ser cotejado por el CDC de Estados Unidos, o el Departamento de Salud Pública británico, o el Ministerio de Sanidad de Canadá. Cualquiera puede obtener datos oficiales de esas instituciones. Ahora ya no se trata de fabricar datos. Bueno, quiero darle 5 argumentos, 4, porque ya hemos hablado de las estadísticas, que salen a relucir, entre otros, por lo menos en España, siempre que se pretende justificar el aborto libre, legal. Bueno, primero, el feto no es un niño. La madre, su salud, incluso su salud mental y su seguridad. Las malformaciones. Y también el argumento de que los defensores de la vida se basan en convicciones religiosas. ¿Cómo se puede contestar a esos 4 argumentos? So these 4 ideas, how this can be answered? Vamos a contestar empezando por el final, que así es más fácil. Hay gente que dice que los que abogan por la prohibición del aborto lo hacen por razones religiosas. Tiene usted que saber que cuando yo cambié mi postura en el tema del aborto y me convertí en defensor de la vida, y muchos años después, yo era ateo, no tenía ninguna religión, ningún tipo de convicción religiosa.
y mucha gente que se me unió era igual. De modo que yo, por ejemplo, no correspondo al estereotipo que propagan los abortistas. Porque, vuelvo a repetir, era ateo cuando cambié mi postura. No hay que recurrir a razones religiosas para sentir la necesidad de abolir el aborto. But I was an atheist when I changed my mind on abortion. So there are no religious reasons for this drive to restrict abortion. En cuanto a las malformaciones fetales, mire usted, yo soy obstetra, ginecólogo, médico y me han enseñado, igual que a mis colegas, que el feto con malformaciones, el que no es perfecto físicamente, es un minusválido, es un deficiente físico. En nuestra sociedad occidental consideramos que los minusválidos no deben ser destruidos. Por el contrario, deben recibir un tratamiento especial que les permita superar sus deficiencias. De modo que nunca pregonamos aniquilar a los físicamente deformados, ni a los nacidos, ni a los no nacidos. De hecho, pregonamos precisamente todo lo contrario. Buscamos tratamientos especiales para ellos. To aid them in overcoming their handicap. So we do not routinely advocate the destruction of people who are physically deformed, whether born or unborn. We advocate, in fact, quite the opposite, special treatment for such people. Now, ahora, con respecto a la salud de la madre, decir que el aborto debe ser legal para salvaguardar la salud de la madre, eso es una ficción total. Es más, la mayoría de las mujeres a las que yo he tratado como médico me decían que nunca se habían sentido más sanas que cuando estaban embarazadas. Pero supongamos que haya un problema grave, un problema de corazón, por ejemplo. La ciencia médica dispone hoy de fármacos, medicamentos, tratamientos, incluso intervenciones quirúrgicas cardiovasculares que le permiten a la mujer llevar su embarazo a término en perfectas condiciones. Por otra parte, el aborto es un trauma físico tan grave para la mujer que puede incluso matarla si tiene problemas de corazón. De modo que ese argumento es también pura ficción. Por fin, la cuestión de si el feto es o no es un niño. No hay diferencia entre un feto de 9 meses y un niño nacido de 2 días. Serán tan solo unos cuantos pequeños cambios fisiológicos, muy limitados. A nosotros nos gusta decir que el nacimiento es tan solo un cambio de dirección. Eso es todo. We like to say that birth is simply a change of address. That's all. Porque un niño de 8 o 9 meses es el mismo que un mes o 2 después de su nacimiento. Tampoco podemos hablar de un momento exacto durante el embarazo en el que una masa de células se convierte de repente en una persona. Siempre es una persona durante los íntegros 9 meses. Porque no podemos señalar ni un solo instante en el que el feto se convierte en otra cosa, en algo diferente. Siempre es humano, es siempre la esencia de la humanidad, de lo humano. Hay una identidad, una esencia que prevalece durante todo el embarazo. Cuando se contemplan los vídeos que usted produce,